Dentro de esto que a mí me enseñaron, hermanitos, a mí me resuena mucho esta parte de Tepeyoló, desde su nombre. Si ustedes leyeron el pequeño escrito que yo les envié, ese escrito pues no lo retomé de ningún libro. Ese escrito, pues yo lo voy reescribiendo todo esto que a mí me comparten y pues yo con gusto lo comparto con ustedes, con la única finalidad de que ustedes también puedan aprender y también les voy compartiendo las presentaciones en PowerPoint, en PDF. El PowerPoint con la finalidad, si lo quieren enriquecer alguna vez, quieren compartir la información, adelante, adelante, para eso es el PDF, para poder leerlo desde el celular. A veces el celular no puede leer otros formatos, pero como que el PDF es más común, ¿no? Bueno, Tepeyoloctli, muchas interpretaciones se han dado, ¿verdad? Algunos dicen es el corazón de la montaña, algunos dicen no, es que no es el corazón de la montaña, es el espíritu de la montaña. Algunos dicen no, pues es que Tepeyoloctli viene de Tepet, de cerro, Yol, como de vida, ¿no? En este caso, Yol de vida, miren, Yoli, por ejemplo, la palabra Yoli, ¿no? Que al momento, por los que están estudiando la lengua náhuatl, cuando vieron los sustantivos, se le elimina la letra I. Yoli es vida, ¿sí? Tepe Yoli Ojtli. El camino, el camino hacia tu montaña desde y para el corazón, desde el espíritu. El camino hacia el corazón y hacia el espíritu. Eso es lo que quiere decir Tepeyolotl, hermanitos. Eso es lo que quiere decir. Nos dice Tepeyolotl es que tú tienes que regresar a tu corazón. Es un camino. Muchos de nosotros y muchos de los hermanitos que yo recientemente no nos visitaron, ¿qué sería? Hace, hace tres días, ¿no? Entonces ellos venían específicamente a decirme sobre Tepeyolotl. Estaban un poquito confundidos porque ellos creían que Tepeyolotl precisamente es el corazón de la montaña. Que dice, necesito que nos lleve usted al corazón de la montaña. Le digo, pero dígame, ¿cuál es el motivo? Dice, no, es que nosotros queremos conectarnos con el corazón de la montaña. Ajá, pero ¿a qué se debe? Pasa que un maestro de antropología, son muchachos universitarios, maestro de antropología nos dice que busquemos a alguien que nos ayude a encontrar el corazón de la montaña y que posiblemente acá en la región de la montaña alta de Guerrero, pues encontremos el corazón de esa montaña. Usted díganos, esta montaña que tiene usted aquí enfrente, este que está aquí, bueno, aquí en su pueblo de ustedes está rodeado de montañas, de cerros. Le digo, bueno, pero siéntense, vamos a tomar cafecito. No se me apresuren. Ahorita les voy a enseñar a dónde está el corazón de la montaña, ¿no? Dice, oiga, pero tranquilos, no se me estresen. Dice, pero es que nos urge. Sí, pues que no se preocupen, pues, ¿no? Cáncer. Le digo, agarren su mano derecha. Estábamos así platicando, tomando café. Agarren su mano derecha. Busquen dónde está vibrando su cuerpo. Pues todos, ¿dónde? Ah, no, por eso yo les pregunto a ustedes.
Entonces son muy inteligentes, son muy sabios. ¿A dónde está? Todos, la gran mayoría, lo señalaron su corazón, algunos su mente. Le digo, ahí está. Dice, y todos estamos bien. Los dos están bien. ¿A dónde está el corazón de la montaña? Está aquí y está aquí. Dice, explíquenos. Bueno, gramaticalmente dice, tepe de tepet, cerro, montaña, yol de yoli, vida, el cerro que tiene vida, la montaña que tiene vida. Y la última palabra es, oh, sí, es camino. Entonces, la palabra tepeyolotli nos dice, él es el camino hacia, hacia el corazón, hacia la mente y hacia el espíritu. Eso es tepeyolotli. Entonces, uno de ellos me dice, entonces usted se refiere a que este es la montaña. Sí, dice, pero usted cómo lo sabe, ¿no? Le digo, bueno, es que yo no lo estoy inventando, hermanito. ¿Ah? Ya aquí la imagen que tienen ustedes enfrente, le digo, ahí ya vieron, ya vieron ahí. Aquí está, miren el Amoshli. Aquí está Tepeyolotli. Ahí está. ¿Cuál? Ahí está la casita. Eso es Tepeyolotli. Oh, entonces ese es nuestro cuerpo. Así es. Recuerden que esta es la montaña, este es el cerro. Ahora, ahora también les digo a ustedes, hermanitos, para que nosotros conozcamos el espíritu y el corazón de la montaña, de ese cerro hermoso. ¿Qué necesitamos? Aquí no lo está señalando, miren el ocelotito. ¿Qué vamos a hacer? Acechar. ¿Y para qué acechar? Para conocer este rostro y para conocer este corazón. Si nosotros conocemos el rostro, el corazón de esta montaña, que prosigue, podremos, como montaña, conectarnos con las nubes. Desde nuestro cuerpo podemos cargar de humedad las nubes para que hagan precipitación. Ojo, nosotros somos la montaña. Me acuerdo que en la clase pasada alguna de las hermanitas me decía, oiga maestro, pues aquí donde yo vivo es puro desierto, ¿cómo lo voy a hacer que, cómo voy a hacer de que haya precipitación? Me dije a mí mismo, tranquilo ya, todo es un momento, todo es un momento. Dale, dale la posibilidad de la hermanita de que sí, es bueno que tenga dudas. Entonces, me dice, ¿y nos los puede explicar toda la iconografía? Claro que sí. Lo poquitito que yo sé, con mucho gusto se los comparto, ¿no? Con mucho gusto. Así como el gusto que me lo compartieron, mucho honor y mucho respeto, y yo se los comparto a ustedes. Pero disfruten su cafecito, ¿no? Entonces, me dicen, el camino, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sería el camino? Bien, ¿a dónde nos vamos a ir? Al corazón. ¿Cómo iríamos al corazón? Observándonos a nosotros mismos, como lo hace Ocelot, autoobservándonos. Ojo,
autoobservarnos o acecharnos qué emociones generamos, qué emociones prefabricamos, mente y corazón, para poder autorreconocernos. Ojo, he ahí nuevamente, y discúlpenme que parezco disco rayado, he ahí donde yo tengo que aprender a desconectarme de la religión, de la educación, de la política, de la economía. Me tengo que desconectar de todo eso. ¿Sí? Hay cosas que tengo que desecharlo, sí o sí. No es tanto decir, vamos a descolonizarnos. México y cada mexicano necesita la decolonización. No es tan solo hacerlo, hermanito. Sí, necesitamos hacerlo en verdad, entendiéndonos que somos una energía sagrada, capaz de hacer que nuestra vida sea armoniosa. ¿Eh? ¿Y cómo? Tengo que controlar mis emociones. Tengo que vivir en esa armonía. Por mucho que me desespere este internet que me desconecta y me conecto y me desconecto, tengo que controlar ese aire, ese, esa emoción de desesperarte. Híjole, este internet, ¿no? Tranquiliza. No logras nada con desesperar. Busca otras alternativas. ¿Hay? Claro que lo hay, ¿no? Y el que busca encuentra. Ahora empiezo a generar emociones. Primero, ojo, de mi autorreconocimiento como una energía sagrada, estando seguro, segura, que yo voy a fertilizar esas nubes para que haya precipitación. ¿Y desde dónde lo puedo yo realizar? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan del éter? ¿Se acuerdan de fuego, agua, tierra, aire, mano derecha tonal, mano izquierda nahual? ¿Se acuerdan? Tener ese poder no es poder. La seguridad que yo como montaña sagrada, me conectaré. Al igual que una montaña, cuando nosotros caminamos a esa montaña, encontramos lugares sagrados, lugares de conexión, lugares indeseables. Claro que sí. Y así está nuestro cuerpo. Nuestro ombliguito es un lugar de conexión con nuestro pasado, con nuestros ancestros, porque ahí donde nos alimentó nuestra mamá. Por eso tenemos la costumbre de que ese ombliguito, el cordón umbilical, se entierra debajo de un árbol, se entierra allá donde el terreno a cosechar, o se hace esa entrega debajo del tlecuil, donde el fogón, donde se hacen las tortillas, se pone para las mujeres para que sean hogareñas, sean dedicadas al hogar, pero sobre todo de que sean dedicadas al hogar, sino que sean personas que unan a la familia, porque es su función de la mujer. Una de tantas funciones que tiene es unir a la familia. Pero bueno, regresando a la montaña, nuestros ojos, ¿la montaña tiene ojos? Claro que sí, hermanito. ¿No? La montaña nos ayuda a desechar, a cumplir ese ciclo. Claro que sí, hermanito.
Yo voy a la montaña, el que tengo por acá, ¿no? Yo voy a la montaña y llevo estos amuletos, por ejemplo, ¿no? Y, y hago mi ceremonia. Lo quiero entregarle a la montaña. La montaña lo que va a hacer es reciclar, limpiar tu energía. Lo limpia la tierra, lo limpia la energía. Y aquí está, miren, hermano, fluir como el agua. Somos agua. La casa, vean que en la casa, aquí en la parte de arriba, tiene un tecpat, un cuchillito de pedernal que va iluminando con su conocimiento. ¿Entiende? Entonces, no olvidemos que nosotros tenemos, miren, la casita tiene raíces y solamente dos, el nahual y el tonal. Una base bien fortalecida. Una casa con estas rayitas que vemos ahí es el conocimiento ancestral, son las experiencias que vamos viviendo, como esos registros que hacemos, ¿verdad? Desde nuestra vida. En la parte de arriba tiene una pequeña espuma, nos habla precisamente de esa pasión con lo que hacemos. Vamos iluminando a los demás con ese conocimiento a la vez está caminando sobre el agua. Ojo, no está caminando dentro del agua. Vean, se ven sus piecitos. ¿Se dan cuenta? Se ven sus piecitos. Se ven sus piecitos que justamente no están sumergidos dentro del agua. Camina sobre el agua. ¿Eh? Y chequen, este personaje, esta vírgula de la palabra que está en forma de color amarillo, algunos dicen, es el excremento. Habla de ese proceso, habla de una ciclicidad. ¿Y por qué es una ciclicidad? ¿Y usted cómo sabe que es una ciclicidad? Bueno, vean la luna, está conectado con la luna, ¿verdad? Este personaje, como ustedes ven, está, el vírgula de la palabra no sale de su boca, entra hacia su boca. ¿Qué quiere decir? Que nuestra experiencia nos puede alimentar tanto espiritual como emocional, como náhuatl, como tonal, como físico. La experiencia siempre nos va a ayudar a vivir en armonía, empoderados con nuestro tona. Por eso está todo de color rojo este personaje. Y en su mano derecha empuña, ¿verdad? Barritas de ocote, 3 barritas de ocote. Entonces nos habla de hacer ceremonia, de tomarlo en serio esta ceremonia. Y vean, aquí en esta parte tenemos la abuelita luna. Adentro un conejito, el conejito de la fertilidad. Ojo, aquí no hay coincidencias ni nada, aquí hay diosidencias. Aquí hay conexión. Vean al conejito y vean el del Señor de la Noche. ¿Se dieron cuenta? Este es el mismo Tepeyolotli, pero como Señor de la Noche. Vean, la casa, aquí su boca es una mandíbula de Coatl, de la madre tierra. Sí, aquí nos lo muestra como una cueva. Y vean, y vean al conejito. ¿Se dan cuenta? No, no podemos dejar de desapercibido esto. El conejito también simboliza, recuerde, la fertilidad. Recuerden que el conejo, cada calenda, cada mesli, tiene una camada de hijitos. Es muy fértil. Entonces nos habla justamente que debemos de trabajar con nuestra fertilidad como humanos, de que toda esta experiencia que tenemos para llegar al corazón, nuestro corazón, debemos de trabajar con esa fertilidad, tomando en cuenta todas estas acciones,
todas estas ceremonias, todas estas ofrendas que hacemos ceremonialmente a nosotros como seres sagrados. Nosotros como seres sagrados, no como cualquier persona que nos han dicho, tú no eres nadie, tú eres un pecador, te vas a ir directamente al infierno. Estudia para que seas alguien en la vida, para que seas feliz, debes de tener cierta cantidad de dinero, ciertas cosas materiales, para que seas parte de esta sociedad. Fíjense, dicen los chavos, para que andes con la onda o en la onda. Tienes que portar cierto, tienes que portar ciertos atuendos para que tú seas parte de, ¿verdad? Mm, pues como eres del camino rojo, forzosamente tienes que utilizar tu Ixcuamecar. Como estás en el camino rojo, abandona tu familia y dedícate al camino rojo. No, esto no es así. Al contrario, aquí es donde uno debe, al momento de irte hacia adentro de ti, podrás emanar ese honor, ese respeto con la familia. Sí, no, al principio no te van a entender, no van a entender tu sentir, tu vivir, pero hay que ser perseverantes, ¿sí? Todo esto es una ciclicidad, se los digo por experiencia. Al principio no te van a entender, pero poco a poquito también van entendiendo tu congruencia con lo que dices y con lo que haces, y ahí vas, ahí vas. Después, tenías razón, discúlpame. Bueno, ¿no? Es esa parte que nosotros tenemos que trabajar con la ciclicidad. Tepeyolozle, el camino hacia el corazón y hacia el espíritu. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Es un trabajo arduo, desde lo interno hasta lo externo, ¿sí? ¿Por qué le puse hasta lo externos? Porque no tan solo me voy a comunicar conmigo hacia afuera, sino que con cada uno de los que me rodean, plantas, animales, energías sagradas, ¿sí? Tal vez ustedes ya han experimentado que hacen su plegaria en la montaña y dicen, estoy agradecido de estar aquí. Y abre uno sus bracitos, siente el airecito como llega, ¿no? Llega el airecito fresco, ¿no? Y ahí está el mensaje. O simplemente con la mente, el corazón dice, gracias por permitirme estar en esta montaña fresca. Sientes cómo llega el airecito. Es difícil de explicar, pero se siente muy hermoso para los que ya lo han experimentado. Y yo sé que ya lo han hecho, ¿no? Hasta los externos, una depuración de la casa, o sea, tenemos que limpiar nuestra casa. Ocelot es el espíritu de la montaña. Aquí está, miren. El ocelotito, si se dan cuenta, en su nariguera salen dos lengüetitas de malinal. ¿Qué quiere decir? Inhala, exhala. Inhala, exhala. Nos está diciendo, aprende a acechar, calmando tu ser interno, controlando tu energía. No pretendas, es que me voy a acechar a ver qué hago. No, 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 no. Disfruta todo eso. No es para que te juzgues, es para que te conozcas a ti mismo. Híjole, me aceché que no, 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 no. Tranquilízate. No te aceleres, dicen los chavos. Tranquilo. Vamos a acechar. Por eso le está acechando la casa con paciencia.
Inhala, exhala. ¿Por qué? Porque al inhalar el aire, los exhalamos, estamos enviando esa vibración de armonización con nosotros mismos. ¿Sí? Es muy fácil, decimos, pues yo meditar ya sé hacer yoga, sí, pero no es lo mismo hacer yoga que en verdad sentarte y acecharte todo el tiempo, sorprenderte a ti mismo haciendo esas cosas que dijiste, no los quiero hacer porque me perjudican, porque sé que no es el camino, ¿no? Dice, Tepeyolotli, espero que esto ya lo hayan leído ustedes, desde ayer lo envié. Tepeyolotli, el corazón, el espíritu de la montaña, se conforma de las siguientes partículas. La palabra Tepeyolotli, que se refieren a hacer más igual. ¿Qué es más igual? Más igual se refiere a una persona que aprende, que vive y que siempre intenta vivir con honor, con respeto, con humildad, en el servicio a los demás, en el servicio a los demás. ¿Sí? No servirme de los demás, no, servir a los demás. Con honor, ¿sí? Porque enseña con honor, ¿sí? Pone límites, no porque yo me vean que yo sirvo y sí, no, 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 no. Hay que poner límites. Una cosa es ser servil y servir. ¿M? Sí. Dice, no te aproveches de aquel que sirve con humildad, que siempre está intentando hacer las cosas por y para la comunidad. Pero tampoco te aproveches de él, ¿no? Sé justo contigo mismo y con él. Y eso hace que podamos vivir en armonía. Y no lo digo yo, lo dice los elementos, el agua, nos dice el aire, el fuego, la tierra. Pueden ser muy serviciales, muy empáticos el agua, pero no lo provoques, no lo tomes enojado, porque puede desatar una tormenta. A eso me refiero, ¿sí? Especial que es capaz de comunicarse de diferentes formas con los seres que vibran en esta tierra. Tepeyolotli es saberte comunicar con las piedras, con el aire, con los animales, con los elementos, con los lugares sagrados. Ese es el camino. Ese es el camino hacia el corazón, hacia el espíritu de la montaña. ¿Quién es la montaña? Nosotros. Tepetl, montaña o cerro. Tepetlani, también se refiere a la palabra Tepetlani. Para mí fue algo nuevo eso. El ser y hacer. Tepetlani quiere decir el ser y hacer. Tú ser el cerro, pero ser y hacer. Hacer como fueras el cerro, esa montaña, ¿no? Forjar una montaña sagrada. Es este Petlane. Yo voy a forjar esta montaña como un lugar sagrado, capaz de comunicarse sus necesidades, capaz de comunicar sus cualidades, capaz de comunicar sin herir a los demás lo poco o lo mucho que sabe, ¿sí? Jamás sobreponer, decir, aquí yo soy el sabio, y nadie más puede opinar de esto porque yo soy el único que sabe. No, no es así. Entender que todos sabemos. Yol viene de la palabra corazón o yoli, ¿verdad? Que les decía yoli es vida. Al decirnos que yoli tepet, yoli el corazón o la vida del camino, ¿no? También es la vida del camino. La vida hacia el camino, pues armonioso, ¿verdad? Se refiere también al corazón como el centro del más igual.
el centro, donde puede crear el amor, el honor, todas las emociones que nos llevan a comunicar nuestra energía. De ahí nace la espiritualidad, Nahual, a la, en la profundidad de conocernos a nosotros mismos. Sí, yo sé quién soy. Sí, yo no necesito tanto a veces, pues que alguien me quiera denigrar, que alguien me quiera alabar. No, yo sé quién soy. No. Agradecer por si nos dan unas palabras de aliento, pero también si nos desaniman, yo siempre he dicho, no pasa nada, es tu opinión y yo la respeto, mas no la acepto. Te agradezco por el regalo, no lo necesito, nada. Recientemente justamente me decía un hermanito, pero ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de gramática? ¿Tú qué sabes de filosofía? ¿Tú qué sabes de la cultura si nunca fuiste a la universidad como antropólogo? Nunca fuiste a la escuela de filosofía y letras. Nunca fuiste a estudiar como lingüista. ¿O sí? Yo lo único que le dije, tienes razón, hermanito. Tienes mucha razón. Yo no fui a esas escuelas, lo que es los que tú dices, porque yo fui, fui y sigo viviendo la escuela de la vida. Pero te agradezco tu opinión, te agradezco tu recordatorio. Sí, tengo que estudiar, claro que lo voy a hacer. Permíteme dentro de 2 años, porque ahorita tengo yo un proyecto, ampliar el espacio donde me puedan venir a visitar los hermanitos. Sí, después de eso me voy a estudiar lingüística, ¿no? Allá en las altas montañas de Veracruz hay una maestría muy hermosa donde tú llegas y hablas todo en náhuatl, te explicas en náhuatl, todo. Y me gusta, gracias. Pero dentro de mí dije, gracias por tu regalito, pero te lo regreso, no lo necesito. Es tu opinión, falta el mío. Voy a mi paso, no a tu paso que tú me pongas, ¿no? Dice, Ochtli, ¿qué es Ochtli? Camino, ¿no? Ochtli. Y nada más le cambiamos una K, Ochtli. ¿No? Ochtli es el pulque, el licor sagrado. Camino. Es el camino hacia el cuerpo físico. Tepetl. Montaña, cerro. También es el camino al corazón de la montaña. Metafóricamente, hacia, habla de forjar nuestro cuerpo, corazón y espíritu para poder comunicarnos con nosotros mismos y posteriormente con todo lo que nos rodea. A veces, fíjense, hermanitos, cometemos el error de que ya queremos comunicarnos con las plantitas, con los árboles. Sí, claro, es bueno, pero con nosotros, primero hay que saber comunicarnos con nosotros mismos, con el trabajo de nosotros. Dentro de este nahualismo, espiritualidad, nos lleva a conocer la grandeza que emana de nuestro ser interno. Tepeyolotli es la palabra clave, oigan bien, es la palabra clave del nahualismo, del nahualismo. ¿A dónde? De acuerdo a todos los relatos que encontremos nosotros dentro de la náhuatl, ¿a dónde encuentras los nahualitos? En una montaña. ¿Por qué? Porque se conectan con la montaña. Se autorreconocen como esa montaña. Bueno, ¿no? Dice también, dentro de la iconografía Tepet simboliza el cuerpo de cada ser humano en los amoch.
Ahí está. No lo estoy diciendo yo. Ahí está. ¿Sí? Se muestra también las comunidades que se llamaba Aztepec. Y todavía, en algunas variantes de la lengua náhuatl no dicen Calpan, dicen Altepetl, ¿no? Altepetl. ¿Qué es agua? Tepetl. El cerro de agua. Porque la gran mayoría de las comunidades donde se asientan, donde forman comunidades, por lo general donde hay agua, pero tiene otro simbolismo, otro significado, que es esta montaña de agua. ¿Acaso no estamos formados de agua? ¿Acaso las montañas no tienen agua por la vegetación? ¿No? Entonces, dice, la montaña de agua es el más igual. O sea, nosotros como personas, nuestro cuerpo está estructurado de agua. En el forjar de nuestro camino implica trabajo. Óigame bien. Implica trabajo, hermanitos, esfuerzo, ¿sí? Porque conocerte y aceptarte realmente como eres cuesta trabajo, ¿eh? Muchos de nosotros no, pues es que yo no, sí, se resisten, nos resistimos. Disciplina, sin duda se necesita disciplina. Yo siempre he dicho, aunque esté cansado, si tengo que dormir 10, 20 minutos, me tiro. De ahí vámonos para arriba. Mentalmente, físicamente, emocionalmente me preparo. ¿Sí? Me duermo 1 hora, 2 horas y vámonos. Hay que hacer otras cosas. Es la disciplina, la responsabilidad, ¿no? Pues qué bien, ustedes ya me transfirieron lo del curso, pues ya, hay que estar el curso ya. Pero no es así, no es así, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Y tenacidad, hermanito, sin duda. Si en el primer momento llegamos a conectarnos con algunas energías y ya nos está dando miedo, imagínense. No, es que me da miedo, siento que me habla. ¿No será que entidades malignas ya me estarán hablando? No, que ser tenaces. Algunos nos espantamos y decimos, híjole, ya escucho voces, me zumban por acá la información, tengo miedo. ¿Sí? Sí, con justa razón. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que nosotros no podemos comunicarnos. Y como tenemos eso, pues lo bloqueamos. Para poder vibrar, dice tenacidad, para poder vibrar con nuestro nahualito de ocelo. El ocelotito, ¿no? El ocelotito justamente es lo que nos dice, acéchate, honorable hermano, ¿cómo estás trabajando en tu camino a tu montaña, a tu Tepeyolote? ¿Cómo estamos trabajando nosotros hacia ese camino, hacia esta montaña, hacia este cuerpo físico, emocional, hacia ese empoderamiento? Y esta es la plegaria. Mañana se los comparto esta plegaria con algunas reflexiones que ustedes puedan hacer, ¿sí? Esta plegaria es necesario que nosotros nos lo aprendamos, por supuesto que sí, ¿sí? Es una plegaria muy hermosa que precisamente le pedimos a él, al gran espíritu, al Tepeyolotli. Pero yo voy a ir allá a la montaña. No, aquí tienes tu montaña. Aprende a comunicarte con esta montaña. Si tú aprendes
a comunicarte con esta montaña, podrás encontrar el camino para comunicarte con la montaña de allá afuera. ¿Entienden? Y eso nos va a facilitar para cuando vayamos a la montaña, vamos a pedir lluvia, vamos a agradecer. Ya no se nos va a dificultar hablar con la montaña, ¿sí? Tampoco nos va a sorprender ahora que vengan ustedes. Yo llegué con mi bastoncito y me estoy hablando con la montaña. No me voy a sorprender que si alguien de los hermanitos dice, yo quiero sentarme para pedirle o acostarme o tirarme boca arriba y hacer el ejercicio, hazlo, hazlo. No me voy a sorprender porque cada uno de ellos son energías sagradas. Siquiol Chikawa, Ntona, Wanonawan, Panoyoltona, Pan Moyoltona. Shik Shochponi, Shikishlapo, Maish, Maish Patlani, Nesnemilisli y Camuahuiay. Nimisla Sohkama Chililia, y Canochi no Yolo, no Chitlen Tinechmaca, Juan Tlengamu Tinechmaca y Pampatiteotzi. Y Camiek Mawisot, Nictla Tlani, Tlen Walewa, Panotlamachilis. Tlen pan Nelwayos, no teosh Petlaniliscayo, Nechistzahzilia, Kikawak. Shinech Tlayokoli, Motlahtolnekio, Tlen ika niknotzas, no ikniwa. Shinech Teuchiwa, Huac, Pan Mochanzi, Ninemis, Ikapaktl. Shinech Manowi, Intech Moshikowani, Akenech Tlawelit, Ipan Momatzin, Nikontlalia, Notlahtol, Juan, Noshochponcayo. Shinechititi, Shinechititi nohue, Campaniasis, Pan nonemiliscayo, Chapao. Ni mocalactia, ni yeski, campa, ni yaski, campa, tinech, o winenemiti. Nictemactilis, tayocolilis, quentehuatzin tinech machtia. Ninehnemi y camahuizot, nochin, shinach tocalistli, ica nonemilisca. Fortalece mi cuerpo energético y mi cuerpo espíritu, y mi espíritu en tu fortaleza. Florece, compenetra, que ilumine mi existir con esencia. Le agradezco de todo corazón todo lo que me das y lo que no me das, porque eres energía sagrada. Con mucho respeto le pido que me nace desde mi sentir, que desde mis raíces brota mi conexión, me hace el llamado fuerte. Regálame tu palabra perfumada, así hablarles a mis hermanos. Empodérame cuando en tu hogar camine con alegría. Protégeme de los seres envidiosos, los que me odian. En tus manos pongo mi palabra y mi florecimiento. Muestra mi camino para llegar a mi vibrar limpio y puro. Me comprometo en caminarme como me guías. Ofrendar el regalo como usted me guía y aprendizaje. Camino con respeto y honor como semilla selecta en caminar sagrado. ¿Sí? Es un poco la interpretación acerca de la plegaria. No se habla más que a nosotros mismos, nos habla nosotros como montaña, y esa misma plegaria lo utilizaríamos para que cuando vayamos a la montaña que vamos a visitar. ¿Sí? Tequíot y Techtepeyolotli, el trabajo con Tepeyolotli. Pedir permiso al entrar a la montaña y agradecer al salir de la montaña. ¿Se acuerdan ustedes? Hace ratito, este, hace ratito ya les compartí un video cómo pedir permiso para entrar a la montaña
y cómo salir de la montaña, ¿no? Muy bien. Entonces son esas cositas que debemos de entender cuando vayamos a la montaña. Ubicar los lugares sagrados, así como este cuerpo sabemos dónde tenemos nuestros lugares sagrados, eso nos va a ayudar a que podamos intuir, percibir los lugares sagrados en la montaña, ¿sí? Seleccionar las peticiones sagradas al lugar sagrado. En este caso, ¿qué son las peticiones? Pues nuestras plegarias. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues para nosotros, para nuestra comunidad, siempre debe de ser así. Para nosotros, para nuestra familia y para toda la comunidad. Tiene que ser de manera comunitaria la petición, ¿sí? Siempre llevar ofrenda a la montaña, fruta, mezcal, comida, llevar un cuchillo de madera para partir la fruta. Por favor, siempre hay que llevar una frutita, dos frutitas, ¿sí? Y no lo vamos a cortar con un cuchillo, por ejemplo, metálico. No sé dónde quedó mi cuchillito, por aquí lo tenía. Es este. Este no lo vamos a usar, el metálico. Vamos a utilizar uno de madera y esa madera debe de ser de ocote, de un arbolito de ocote. Para los que van a venir, aquí se los vamos a entregar para que lo puedan usar y presentarlo como parte de sus herramientas. Al igual que esa, para llamar el aire, vamos a conseguir los sombreros, que ustedes puedan utilizarlos, su bastón de carrizo, aquí se les va a dar. Ya ustedes saben si dicen, pues este carricito me lo llevo yo a la casa para trabajarlo. O pueden decir, bueno, yo no lo quiero llevar, lo quiero dejar aquí. Adelante, pues lo dejan aquí o en la entrada de la montaña, ya que eso también les va a servir a los demás hermanitos que vengan a la montaña, ¿no? En este caso, siempre vamos a llevar frutitas. ¿Qué fruta? De preferencia, cítricos. Naranja, mandarina, limón. ¿Por qué? Hay un porqué que se deben de utilizar esas frutas. Cuando entregamos, cuando entregamos la fruta, de preferencia cítricos, y si no, pues lo que tengamos, lo que es cítrico, absorbe y nos muestra las energías negativas que hay en ese lugar. ¿Y cómo lo llegamos a observar? El limón empieza como a empañarse, donde lo cortamos, queda negro, negro, negro o café. Y esa es una señal de que nosotros debemos de saumarnos en ese lugar. Limpiarnos, híjole, ya no traigo nada, ni no traje ni un huevito, pues con una piedrita. Dejo aquí la energía negativa. Quizá no está en ese lugar, pero lo traigo pegado yo en el camino. Ah, bueno, con eso me limpio. Los cítricos. Por eso, para protegernos, y máxime nosotros que a veces queremos andar a pata de perrito, de andar de allá para acá, ¿verdad? De preferencia llevar un cítrico, un limoncito, por ejemplo. Partirlo por la mitad, ahí donde dormimos, lo ponemos. Aquí está, hagan de cuenta, aquí está el limón, ¿no? Es el limón. Alrededor le ponemos salito de grano. ¿Por qué? Porque si van a llegar al cítrico las energías, pero al absorber lo cítrico, se atrapan con la salita de grano, con la sal de grano. Y si lo quieren empoderar más, pues un dientito de ajo le ponen al lado. Son como protecciones, ¿sí? Porque no sabemos qué energías puede estar vibrando en ese lugar. Algunos somos mucho más perceptivos, algunos somos medio perceptivos, algunos definitivamente tenemos una energía muy fuerte, si no nos pasa nada, ¿no? Pero bueno, usar las herramientas de trabajo, les decía yo, el bastón,
Sin duda, aquí se los vamos a dar. De carricito, por aquí tenemos uno. Y allá en Xochimilco también podremos llevarlo. Vamos a conseguir más. Aquí tenemos algunos más. ¿Para qué? Para practicar. Que recuerden, con nuestro bastoncito hacemos nuestro círculo de protección. ¿Sí? Siempre hay que protegernos para Atecocoli. Recuerden que en la clase pasada les decía la importancia de poder mandar la intención con nuestro Atecocoli, ¿no? La importancia de utilizar el Atecocoli. El Poposhcomel, sin duda, para nuestras ofrenditas, saumarlos, ¿no? Y toda esa parte. Flores de cempasúchil, ¿no? Híjole, pues es que aquí no hay cempasúchil. Hay que cosecharlo, hay que sembrarlo, ¿verdad? Hay que sembrarlo, la semillita. La flor de cempasúchil no es tan especial, que es que no se da. Sí se da. Solo hay que sembrar, ¿no? Velitas, nuestras velitas. Ahora que vayamos allá a la montaña, a Tesanto, ¿qué se hace? Cada quien se les reparte una velita y hace su intención, hace su petición, su agradecimiento y agarramos. Esta es una velita, esta es otra velita, traemos otra velita, después los atamos. ¿Qué simboliza? Juntos le pedimos a la energía de ese lugar. ¿Sí? En lo que nosotros estamos haciendo nuestras peticiones, la velita se está consumiendo. ¿Sí? Sombrero, nuestro sombrerito. Tenemos que como 10 sombreros eh, que nos van a servir, son de palma y los estamos trabajándolos para, para la sombra. ¿Ah? ¿Qué es este sombrerito? Nuestro machetito. Los que puedan, traigan su machetito. Y si no, pues aquí los conseguimos en la ferretería, ¿no? Igual y los presentamos las herramientas aquí en nuestra iniciación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una iniciación? Sí, sí, vamos a hacer las iniciaciones los que gusten, claro. No es que todos los que vienen vamos a iniciarlos, no. Es una decisión, pero se les va a explicar en qué consiste esta iniciación, ¿no? Porque a mí me gusta siempre aclararle las cosas. No nos vaya a pasar lo que les platicaba yo allá en el Calpulli, Huitzilin y Pañayecas. Ni sabemos el por qué estamos ahí. Y el que está entregando la ofrenda dice, y le dice la energía del lugar ahí en el respiradero, le dice, gran abuelo, mira, te traigo todos estos muchachos, porque él es maestro universitario. Escoge, escoge la flor que tú quieras. Y no es así, no debe de ser así, ¿no? Debemos de, pues, de cuidar eso. Las energías reciben, lo que tú les das, ellos lo reciben. Entonces se les va a explicar cómo es que vamos a trabajar con esta iniciación. Por eso se pretende de que si llegan en la noche, o sea, salen de noche ya al 30, al 31 ya estén aquí en la mañanita, para poder, a lo mejor pueden decir, maestro, pues es que no compré mis cosas. Bueno, vamos aquí al municipio, compramos todo lo que necesitamos, nuestras herramientas, nos preparamos para que el día primero, en la mañanita, lo más temprano, salimos de aquí para llegar a Xochimilco, de Xochimilco, ir a Tesanto, allá también nos van a esperar. Ese mismo día primero, pues vamos a hacer un temazcalito, ¿verdad? Un temazcalito. El día siguiente, el día 2, hacemos los ejercicios con con el abuelo Donatiu y con la abuelita Mesli en la nochecita, ¿sí? Y ya en la tardecita nos preparamos para despedirnos, pues tiene que ser así, ¿no? Pero se pretende de que nosotros llevemos todas estas herramientas. En el video, ¿se acuerdan que les explico cómo poner el machete y poner el sombrero? Para eso sirve. El sombrero tiene que llevar nuestro sudor. Ah, pero ¿le puedo regalar mi sombrero a otra persona? No, porque es tu herramienta de trabajo.
se va impregnando ahí tu sudor, ¿no? Y lo tienes que tener ahí, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerlo, practicar. Tepeyolojli, el camino a tu corazón y espíritu, tú lo forjas, acechándote y así conectándote, podrás empoderar. No hay de otra, hermanos. No hay de otra, ¿sí? Tenemos que conocernos. Para muchos de nosotros pues, nos gusta ir a la montaña, ¿no? Se siente bonito, conexión con energías, conexión con todo lo que nos rodea. Claro que sí, es hermoso, hermano. Trabajarlo es hermoso. Pero también cuando nos volvemos conscientes de la energía con la que contamos, también se nos puede robar la energía, ¿no? O lo pueden contaminar. Por eso es que va pegadito de la mano, decimos, saber levantar tu mano. Vamos a hacer una práctica, ¿sí? De manera presencial. Hacemos primero, porque ya hay una hermanita que le vamos a levantar su tonal. Todos vamos a estar atentos. Después, ahora hay que hacerlo. Uno le hace ese ejercicio, el otro también, ¿no? Entre nosotros, ¿sí? Va a ser de manera presencial. Eso. Claro que también lo vamos a ver en esta clase también, ¿sí? Sí, hermanitos, entonces es el trabajo de Tepeyología. Es el trabajo que nos toca hacer, ¿eh? Y forzosamente tiene que ser en una montaña. Bueno, igual pues entramos a un lugar donde hay cuerpos de agua, como manantiales, como mar, lo que podamos encontrar. Es necesario ir conscientes de nuestro poder que tenemos, ¿no? Muchas veces, pues facilita, ¿no? Facilita cuando hemos llegado a la conclusión que en verdad somos una energía sagrada, ¿no? Y así trabajamos. Las plegarias, que no se les olvide aprendérselos. Otra de las plegarias, espero ahorita poder descargarlo y enviárselo, se llama la de las ánimas. Claro que esto nosotros lo hacemos también con el sincretismo religioso, lo poquitito que les voy quitando ya lo que es. ¿Por qué? De hecho, se les habla a los seres que ya no están aquí, los que están en mi clan, que ya murieron, pues, ¿no? Para que nos protejan. ¿Y qué se les da? Pues una velita, una florecita, ¿sí? ¿Les acuerdan que les hablaba del abuelito que le querían hacer daño, no? Dice, él les tiene mucho respeto a las ánimas, como dice él, a los abuelos que ya trascendieron. Entonces él todos los días, todas las mañanas, en la tarde, en la noche, les prende una velita para ellos. Protégeme, que donde yo camine, ustedes respalden. Entonces, en las noches iba a dejar sus ofrenditas al río, a la cueva, pero había dos que le tenían pues ganas de hacerle daño, ¿no? Cuando salía de su casa, dice, él no los veía, el abuelito, pero los demás, que los que le querían hacer daño, dice que lo veían, que venía rodeado de mucha gente. Vienen platicando, unos van adelante de él, unos van hacia atrás, uno a los lados, y todos ahí van con su cigarrito, algunos van platicando, van riéndose, pero jamás, de los jamases, lo vieron solo el abuelito. Así lo veían los que le querían hacer daño, pero él dice, no, yo iba solo. Y hasta le decían, oye, ¿a dónde vas? Cuando sales de noche, vas con mucha gente. ¿Dónde agarras a esa gente? Ah, pues son los que me van cuidando, ¿no? También esa es otra parte que nos puede servir para pues, ayudarnos al momento de ir a la montaña, al momento de hacer una petición, ¿no? Los ejercicios. Pero bueno, son cosas que debemos de ir aprendiendo, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo con quién trabajar, cómo trabajar, para que posteriormente ya lo hagamos de manera práctica. En todo el Shiwitz, en todo el año, en todo el ciclo, vamos a estar utilizándolo. Es práctica, práctica y práctica. Cuando nosotros lo practicamos,
nos salen más dudas. Y eso es bueno porque aprendemos más. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte, pues sería todo. Trabajo con Tepeyolofli. Yo sé que es muy poca información, así como les presenté, pero hacerlo, ahí es donde aprendemos más, ¿no? Pero bueno, alguien que quisiera compartirnos algo o alguna duda, si está en mis posibilidades, con mucho gusto les resuelvo y si no, pues investigo, o sea, que yo les pueda yo mentir, ¿verdad? Eso no es justo también. Sí, hermanitos. Ujú. Buenas noches, hermanito, que me Sí, buenas escucha. noches, hermanito José. Bienvenido. ¿Sí me escucha? Lo escucho un poquito entrecortado, puede Eh, ser que sea a mi los internet. hermanitos del círculo. Ah, este, 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 este concepto, palabra, yo lo como metafóricamente nos va pintando la montaña como nuestro cuerpo, y sobre todo, la autodisciplina para limpiarse física, emocionalmente, mental y energéticamente con la autodisciplina y la tenacidad. Efectivamente, eh, eh, mi Nerquilistle le dice, mi Nerquilistle, la experiencia es sentir un nivel de armonía conmigo mismo y con los que están en mi entorno, ¿no? Entonces, este nivel de energía que se va produciendo en este proceso de encontrar la armonía, cuando usted nos comparte el camino hacia nuestro corazón y hacia nuestro espíritu, es precisamente en Mineltilistli la experiencia de estar en paz. Esta es, y el ánimo, un estado de ánimo diferente, ¿no? Entonces, aquí es en donde se genera la espiritualidad. A mí me sorprende el concepto de espiritualidad desde la tradición de nuestros abuelos, porque venimos con una significación contaminada de espiritualidad por la tradición cristiana, que uh, hacen referencia de que la espiritualidad pues viene de los ángeles o viene de una entidad externa a nosotros, cuando la espiritualidad despierta en nosotros en el momento en que nos estamos conociendo a sí mismo, y en ese momento de conocerse a sí mismo, con ese entusiasmo de apertura, inicia un proceso de transformación. Entonces, entender el concepto de espiritualidad desde nuestra tradición y después de entender el concepto, la significación de espiritualidad desde nuestra matriz cultural, el experimentarla, el experimentarla, este, desde el ejercicio, de, de empoderamiento, de la disciplina, y bueno, uno asume sus responsabilidades, pero los resultados de su trabajo, de que como él me utilice y ese entusiasmo, ¿no? De seguir viendo
y aprendiendo juntos en este círculo sagrado. Muchas gracias. Un saludo de los hermanitos, las hermanitas, los hijos y estos que, que, que tú el anhelo conocer y vivir en La Socamati no inizi. Sí, sí, le agradecemos su gentilizio y su palabra. Sí, es correcto, porque ha sido un poquito, pues, tergiversado de diferente forma la espiritualidad. El conocimiento híjole. De hecho, si nosotros empezamos a manejar la palabra el nahualismo como espiritualidad, pues sí vamos a mover fibras, pero poco a poquito, por eso lo ahí en la escritura les pongo siempre entre paréntesis espiritualidad como nahualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos nosotros interpretando desde el enfoque del catolicismo el nahualismo como algo malo, ¿no? Cuando no es así, es la misma espiritualidad, es conocerte, conocer tus poderes, tus cualidades, y de ahí puedas tú sobre, sobreponerte ante todo lo que te dicen, pero conociéndote de tus capacidades, ¿no? Tlazocama de Negnitzi. Hermanita Mari, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos y hermanitas. Pues yo estoy muy motivada con este taller porque siempre le escucho Temastián y nada más que lo que es náhuatl se me complica mucho. Yo creo que eso lo tendría yo que hacer desde chiquita, pero hay palabras que sí se me pegan y algunas canciones por la parte del temazcal. Entonces, en la cuestión del tema de hoy de las montañas, pues es algo bien, bien importante que nosotros practiquemos, quizás el senderismo y todo, porque nos encontramos pues muchas energías. Yo llevo 24 años que subo a las montañas corriendo porque hago ese deporte, pero ahora que manejo temazcal y la parte de las energías, porque a veces hago limpias también a las personas, me fui descubriendo poco a poco esa parte. Entonces, cuando yo he subido a las montañas y alguien me dice, oiga, hermanita, me siento muy mal y eso, pues le hago la limpia con huevo, con fuego, con ramo, así. Y sí, me dicen, es que cree que dormí súper bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que subir a las montañas a renovarme, a sacar cosas, pero la última vez, cada montaña tiene un rostro. Si uno la observa desde lejos, por ejemplo, la montaña que más ascenso es 24 kilómetros del Nevado de Toluca, pero poco a poco que lo empecé a ver de lejos, vi su rostro y es un hombre, es un guardián, pero la Malinche es una mujer y ahí hay mucha agua, se oye el ruido, como que yo oigo el ruido y, por ejemplo, el Popocatépetl, yo lo veo desde el Iztaccíhuatl y me impone, me da mucho miedo el Popocatépetl. Siento, siento algo así como que soy una hormiguita al lado de él. Hay amigas que me dicen, en aquella época pues subíamos corriendo, ahora ya no. Y dije, no, pues me quedé con esas ganas, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que la última vez que fui hace poco por Coajimalpa, hay un lugar que se llama, bueno, La Marquesa. Hay un río. Cuando yo pasé por ahí, corriendo me empecé a sentir muy mal, me empezó a doler todo el cuerpo. Sí pude terminar mi trabajo, pero yo duré varios días súper mal, así. Ya al grado que llegué, yo misma me hice la limpia con fuego. ¿Para qué? Para poderme sanar rápido. Entonces es muy cierto lo que usted menciona.
es en practicar todas las cosas. Usted nos está dando su nisquilis, bueno, su verdad, y en base a eso que agradezco mucho desde el fondo del corazón que comparta eso de acuerdo a lo que usted ha caminado, pues yo acepto ese compartir porque hay detallitos que uno desconoce, ¿no? Por ejemplo, yo desconocía la parte del limón en lugar del huevo y ahorita la parte de la piedra. Sabía yo que también cuando no tenemos fuerza para subir una montaña, se puede poner una piedrita debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Y sí es cierto, yo lo he comprobado cuando yo hago esos trabajos, porque yo pago diario. Y entonces tengo que buscar, nosotros como atletas, cuando vamos a una competencia fuerte, la montaña es la que nos da los más glóbulos rojos y la fuerza y nos da otra energía. Cuando bajamos, yo que bajo al DF, la verdad corro como plumita. Yo llego a mi casa y ando acelerada en lugar de decir, subí una montaña y debo de estar cansada. No, la montaña nos da esa fuerza, es el empoderamiento, es otra energía. Llega uno como sanada de ahí. Entonces, pues yo le agradezco esa parte y comparto pues esta parte que yo he experimentado, que yo sí subo cada 2 veces a la semana a las montañas. Pero a partir de ya tengo que estarle llevando su maicito, como eso, me llevo mi morralito ahí y ahí voy corriendo y ofrendándoles porque me decía una señora que ahí donde yo pasé, como es un río, llegan muchos santeros llegan a ofrendar. Entonces, a veces hay que cerrar esa parte y yo creo que ellos no lo hicieron y yo creo que se quedó la energía ahí. También yo hago la parte de la danza de luna y también se nos han presentado energías fuertes, muy fuertes. Y es lo que tenemos que trabajar, toda esa parte de vivir esas experiencias y subir a las montañas, agradecer por el ser y estar aquí con ellos. Y esa experiencia de vivir esa experiencia humana aquí en la Madre Tierra. Y también a usted, Temastiani, por ser y estar en mi camino. Tlazocamati, Temastiani. Gracias. Tlazocamati no hay. Tlazocamati miek, pues, como les decía, muchas veces podemos recibir mucha sabiduría, mucha sabiduría, pero de nada nos va a servir nada más recibirlo y si no lo practicamos, no obtenemos ese neltilistli. ¿Qué es neltilistli? Es una verdad. Claro que no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque para otras personas igual y no funciona. ¿Por qué? Porque para otras personas así se conectan, pero a algunos nos cuesta más. Pero eso no quiere decir que no vamos a poder. Sí lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, sí es cierto, la montaña está viva, pero hay que protegerse. No solo nosotros caminamos esa montaña y no todos manejan la misma energía que nosotros manejamos. Recuerden, todo está en dualidad. Algunos lo manejan la energía como una energía negativa para hacer daño y lo hacen, ¿sí? La montaña da lo que tú le pidas. Solo recuerda que también tienes que pagar, ¿no? Así es que tener cuidado con esa parte. Hermanita Luz, la escuchamos. Y buenas noches, Temastiani, buenas noches, Buenas noches, hermanita. hermanitos, gracias por su compartir. La duda es, ¿usted nos hará favor de decirle a la hermanita Gaby para ahora que se realice el viaje, cuánto vamos a colaborar o cuánto vamos a apoyar para todos estos materiales que usted nos menciona, el sombrerito, el carricito y todo lo que vamos a requerir? Muchas gracias. Sí, yo le doy la información a la hermanita Gaby, que nos hace ese enorme favor de poder coordinar esta hermosa aventura que queremos
vivir aquí en la montaña. Claro que sí, yo me coordino con ella y de hecho ya estoy preparando los sombreritos, también ponerles por ahí algunos trabajos aquí en el altarcito, ¿no? Para que también llevemos la energía y trabajemos de esa manera. Ya las flores, pues aquí los podemos conseguir en el municipio, pues siempre hay, ¿no? Siempre hay. Por eso es que les digo, si pudieran venir un poquito antes, por mí no hay ningún problema, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, picamos, y lo que sí les aseguro que sí, vamos a tener un buen de plática, ¿no? Un buen de aprendizaje. No es lo mismo estar en esta pantalla que ir a visitar el lugar, que platicarles cómo lo hacemos, lo practicamos. Sería algo hermoso, ¿no? Va a ser muy hermoso el trabajo que vayamos a hacer. Pero sobre todo, el compartir la palabra, el escucharnos, ¿no? Yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta otra forma y aprendemos de unos de otros, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias, hermanita. Entonces Gracias a vamos a, usted, Mastiani. estaremos en coordinación con esa actividad. Bueno, hermanitos, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta por triplicado. No es cierto. Bueno, nos vemos mañana, hermanitos. Perdón, el día martes. Mañana no va, yo no voy a poder atenderlos. Todavía siguen con la clase de náhuatl, con el hermanito José Gerardo. Y pues les agradezco su comprensión por todo esto que vamos avanzando, pero yo siempre he dicho, todo es perfecto. Todo va sucediendo cuando nosotros lo vayamos haciendo. Timoitas que mostlan ognivan, Timoitas que Timoitas que Buenas nognitzin. noches, abuelo. Timoitas que Buenas noches, Timoitas todos. Buenas No se noches. comete nada. Tacama-